Bueno, y regresar a las reuniones internacionales ha sido una muy buena decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. También lo han sido las reuniones que ha sostenido, estas reuniones bilaterales con varios líderes mundiales, incluyendo socios del TEMEC, con el mandatario de Estados Unidos, con el mandatario de Canadá, que estuvieron en el encuentro de Río de Janeiro. Más cuestionado ha sido que centrara su intervención en el pleno del G20, en el programa Sembrando Vida, cuando el mundo está agitado por varias convulsiones simultáneas. En su reunión bilateral con Joe Biden, la presidenta Sheinbaum pidió además información sobre la captura del Mayo Zambada. La reunión del G20 terminó hoy. No apareció en la última foto la presidenta Sheinbaum porque ya estaba de regreso a México. ¿Por qué? Porque tuvo que abordar un vuelo comercial para llegar al país. La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su participación en la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Fue el primer evento internacional al que asiste como titular del Ejecutivo. La cumbre del G20 es uno de los foros más importantes para discutir temas globales y la participación de la presidenta Sheinbaum subraya el papel protagónico que debe tener México en la diplomacia internacional. La presidenta de México tuvo reuniones bilaterales con líderes y mandatarios, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Abordaron los trabajos del TEMEC y la construcción de una América del Norte próspera. De acuerdo con medios, en la reunión con Biden, la mandataria le solicitó información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Sheinbaum dijo que el tema ha sido difícil en la relación, pero que el presidente estadounidense fue receptivo. Durante su encuentro con Xi Jinping, presidente de China, la mandataria mexicana le agradeció su apoyo durante la emergencia por el huracán Otis en Acapulco. También se reunió con líderes de MICTA. E hizo lo mismo con mandatarios de izquierda de América Latina, como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. En las sesiones de trabajo se abordaron temas cruciales como el cambio climático, la economía global y la seguridad internacional. En medio de una cumbre por momentos tensa, debido a los conflictos que enfrentan varias regiones, en su intervención en la sesión de trabajo, lucha contra el hambre y la pobreza, la presidenta Sheinbaum propuso destinar el 1% del gasto armamentista a un fondo para el programa de reforestación Sembrando Vida. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras. Sembremos paz y sembremos vida. En la segunda sesión de trabajo, reforma de las instituciones de gobernanza global, la presidenta estuvo acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Energía, Luz Helena González, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la diplomática María Teresa Mercado. La mañana de este martes, tiempo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó una fotografía con elementos del 2º Batallón de Policía del Ejército de Brasil y de la Policía Federal, encargados de las tareas de seguridad durante la cumbre. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y al mismo tiempo que se reunía el G20, varios hechos agitaron la agenda internacional. Ucrania comenzó a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia, luego de que fueron autorizados por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como respuesta a la presencia de 10,000 soldados de Corea del Norte en la guerra contra Ucrania. Putin, que no fue a Río de Janeiro, porque hay que recordarlo, Putin tiene orden de aprehensión internacional por ordenar la invasión a Ucrania y por delitos de lesa humanidad. Durante esa invasión amenazó con una tercera guerra mundial, pero en realidad está esperando a ver qué hace Trump, que tampoco envió algún tipo de representante al G20. Son misiles de largo alcance de fabricación estadounidense que el gobierno ruso asegura usó Ucrania en su territorio. Ocurrió luego de que Estados Unidos autorizó a Ucrania a usar sus misiles para atacar objetivos rusos. Fue contra una base que alberga municiones para artillería, bombas guiadas, misiles antiaéreos y cohetes. No hubo heridos. De forma paralela, Rusia utilizó drones y atacó la zona nororiental de Ucrania, dejando 12 muertos, entre ellos un menor de edad. Esto ocurre cuando se cumplen 1000 días de la invasión rusa en Ucrania, que ha costado la vida de 12,000 civiles y ha dejado 14 millones de desplazados.
En el Parlamento Europeo se rindió homenaje y fue ovacionado Zelensky, quien dijo que Ucrania no se doblegará y que incrementará su ofensiva, esto debido a que Rusia ha sumado a sus tropas a soldados norcoreanos. El supuesto ataque con misiles estadounidenses dio pie para que el presidente ruso, Vladimir Putin, hiciera una nueva declaratoria. Se trata de la ampliación de la doctrina nuclear, con la que baja el umbral para el uso de este tipo de armas. Según la nueva doctrina, Rusia consideraría la posibilidad de un ataque nuclear si el país o su aliado Bielorrusia se enfrentaran a una agresión con el uso de armas convencionales que creara una amenaza crítica a su soberanía o a su integridad territorial. Esto ha encendido las alertas. El gobierno de Suecia comenzó a distribuir folletos de cómo hacer frente a una crisis o a un estallido de guerra, algo no visto desde los días de la Guerra Fría. La nueva información ofrece ejemplos sobre cómo encontrar refugios antiaéreos, detener hemorragias graves, cómo lidiar con la ansiedad y cómo hablar con los niños sobre la guerra. También incluye información sobre qué hacer en caso de que se utilice una bomba nuclear. La escalada en esta crisis entre Rusia y Ucrania llegó a la cumbre del G20 que se realiza en Rio de Janeiro. Guardi, io credo che questa scelta sia la risposta a una aggressività senza precedenti che abbiamo visto in questi giorni. Dann zu wenig, wenn die G20 keine deutlichen Worte zur Verantwortung Russlands in dieser Frage finden. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Es la misma cumbre a la que no asistió Putin, pero en la que sí está su ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Update of the military doctrine does not add anything which the West wouldn't know, and does not add anything which would be different. We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost a weapon to constrain any, prevent any nuclear war. Bueno, y mientras tanto, en Estados Unidos no saben qué hacer con los procesos penales y las sentencias por los delitos cometidos por quien será su próximo presidente, Donald Trump, ¿no, Jorge? Sí, por lo pronto la sentencia por los sobornos que pagó Trump con dinero electoral a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels fue postergada en forma indefinida, quizás hasta que termine su presidencia dentro de 4 años. Pero hay varios otros delitos más que también esperan sentencia. Mientras Trump sigue haciendo designaciones para su futuro gabinete y adelanta también que usarán el ejército para el plan de deportación masiva de inmigrantes. La justicia tendrá que esperar. Donald Trump logró que el proceso judicial en su contra de mayor relevancia quedara suspendido luego de que la fiscal de Nueva York aceptó postergar la sentencia en contra del próximo presidente de Estados Unidos. En una carta al juez Juan Merchan, la oficina del fiscal reconoció que es probable que Trump no reciba su sentencia, sino hasta después del final del próximo mandato presidencial en 2028. En mayo pasado, Trump fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales sobre los pagos realizados a su entonces abogado Michael Cohen con la finalidad de reembolsar $130,000 a cambio del silencio de Stormy Daniels, la actriz porno con la que supuestamente tuvo relaciones. Hace un año el panorama era otro. Trump enfrentaba 4 acusaciones distintas. Ahora la estrategia de los abogados demostró ser un gran éxito, con los 2 casos federales a punto de cerrarse. El caso del estado de Georgia, inactivo desde hace mucho tiempo, y el de Stormy Daniels postergado. Por lo pronto, la polémica sigue envolviendo el regreso de Trump a la Casa Blanca. Planea deportar a más de 13 millones de migrantes ilegales. Se trata de la operación más grande en la historia de los Estados Unidos. Para ello, dijo que utilizaría a las Fuerzas Armadas e invocaría la Declaratoria de Emergencia Nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios con el fin de aplicar sus planes. Además, continúa con la nominación de personajes controvertidos para su gabinete. Como su secretario de gobierno anunció a Howard Lutnick, muy crítico de China, que tendrá a su cargo los aranceles. Chris Wright será secretario de Energía, un donante de su campaña y de los más férreos oponentes a los esfuerzos para combatir el cambio climático. Y otro presentador de Fox News será su secretario de Transporte. Se trata de Sean Duffy, un excongresista. En total lleva 29 nombramientos, de los cuales 14 requieren confirmación del Senado.
Bueno, y eso es en Estados Unidos, pero mientras, aquí en México, mientras Claudia Sheinbaum se reunía con el presidente de Brasil, Lula da Silva, e incluso se sacaba una foto con los policías y militares que garantizaron la seguridad en la cumbre de Río, esas mismas fuerzas de seguridad detenían a un grupo de militares que intentaron un atentado contra Lula da Silva en el 2020. Son 4 exmilitares y un expolicía de Brasil, arrestados en Río de Janeiro, en medio de la cumbre del G20. Están acusados de orquestar un plan para matar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2022, luego de que ganó las elecciones. La trama, según los investigadores, habría sido planeada en la casa de Walter Braga Neto, exministro de Defensa del exmandatario Jair Bolsonaro. Según el informe policial, la reunión tuvo lugar el 12 de noviembre de 2022, cuando Braga Neto ya no ocupaba un cargo en el Ejecutivo. En ese encuentro se presentó y aprobó el plan operativo para la actuación de los llamados Kids Pretos o niños negros. La investigación también reveló que los conspiradores planeaban asesinar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Incluía un intento de asesinato utilizando un artefacto explosivo o veneno, según un comunicado de la policía. La mayoría de los implicados en el presunto complot golpista de 2022 son militares con entrenamientos en fuerzas especiales o colaboradores cercanos de Bolsonaro, el exmandatario de extrema derecha que asumió la presidencia en 2018. Esto ocurre luego de que a principios de este año los altos mandos militares brasileños revelaron que Bolsonaro les propuso un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones. Bueno, esto es algo solamente de lo que ocurre en el escenario internacional, un escenario internacional que está muy convulsionado por muchos temas, por Gaza, por Ucrania, pero también por la próxima llegada de Donald Trump al poder, que modificará muchas de las relaciones internacionales. Por eso también está muy bien que la presidenta Sheinbaum haya ido a esta reunión del G20, ojalá vaya a todos los eventos internacionales globales y que se planteen por qué, porque es necesario. Qué bueno que también haya tenido estas reuniones bilaterales con 8 o 10 mandatarios de distintos países del mundo, muchos de ellos muy importantes: Biden, Trudeau, Xi Jinping, Lula da Silva, Emmanuel Macron, pero también es muy importante que las propuestas que presente la presidenta, sobre todo en las reuniones plenarias, que son las que tienen difusión, tengan mayor asidero con esta realidad. Decir, en medio de la guerra de Ucrania, de la guerra de Gaza, de la situación que se vive, plantear que se reduzcan el gasto militar para programas tipo Sembrando Vida, podrá estar muy bien, pero a los que estaban ahí no les dijo nada. Las reuniones internacionales son para ver y ser visto, para conocer, para tener contacto personal, que es imprescindible con los mandatarios del mundo. Se ganó, pero no se ganó todo lo que se hubiera podido ganar en este encuentro ahí en Río de Janeiro, del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra una red criminal denominada Los Hermanos Bonques. Estos hombres trafican con fentanilo y otras drogas para el cártel Jalisco Nueva Generación en los Estados Unidos. Son los Hermanos Bonques, una red criminal al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación, que este martes 19 de noviembre fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Está conformada por los hermanos Roberto, Juan Carlos, Iván y Giovanni Castañeda Mesa. Desde Nayarit realizan sus operaciones delictivas, que incluyen el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína. La OFAC los liga directamente con Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, y Audias Flores Silva, el jardinero.
indica que los hermanos Bonques estaban entre las prominentes familias de traficantes de heroína en Jalisco, México, que se abrieron camino hacia California a principios de la década de los 90 y por lo tanto estaban bien posicionados para explotar un mercado estadounidense expandido por medicamentos recetados. Roberto Castellanos Mesa, incluso, es dueño de campos de opio en las montañas de Nayarit, donde produce heroína, y ha estado involucrado en la intermediación de ventas de cocaína y el transporte de esta droga desde Colombia a través de pequeños aviones y barcos. Los otros 5 mexicanos sancionados por el Departamento del Tesoro son José Adrián Castillo López, Luis Alonso Navarro Quesada, Erandini Yasmín Arias Ponce, Araceli Castillo Peinado y José Sinue Castro Álvarez. La OFAC destaca que además de dedicarse al trasiego de enervantes, los hermanos Bonques también está involucrada en el lavado de dinero y en el tráfico de personas y el contrabando. Bueno, y vamos a otro tema. Cada vez se complica más la elección de jueces y magistrados para junio próximo. Los datos objetivos no coinciden con las intenciones políticas. No hay presupuesto ni un proyecto sobre cómo se va a realizar esa elección dentro de tan solo 6 meses. ¿Cómo se va a hacer? Sí, mire, ni siquiera se han inscrito los aspirantes necesarios para cubrir todas las candidaturas. Hasta ayer iban apenas 3.141 inscritos en el consejo que hay cada poder, usted sabe, tiene un consejo calificador. Estos eran en el poder legislativo, 134 apenas en el poder judicial, y no hay cifras de los registrados en el Comité de Evaluación del Ejecutivo. Se requieren como mínimo, como simplemente para registrarlos, 1.793 candidatos o precandidatos en cada uno de los 3 comités, y la inscripción cierra el domingo próximo. Entre personas importantes, además de las ministras que ya han anunciado que participarán, hay 2. La de Roberto Gil Suárez y la de Guillermo Valls. Esas son hasta ahora los temas importantes. Sigue habiendo tiempo, es hasta el domingo, Viviana, pero siguen faltando muchos candidatos y candidatas, sobre todo hay muchos más hombres que mujeres para participar en esta elección. ¿Y qué pasa si no se llega, por ejemplo, al número de inscritos? No hay un vacío legal. Y no tenemos poder judicial, imagínense nada más. La ministra Yasmín Esquivel, que buscará ser elegida para la nueva Suprema Corte, se reunió con 100 jueces y magistrados que buscarán ser confirmados en sus puestos para las elecciones. Pero para esas elecciones todavía no hay presupuesto, ni se ha establecido un mecanismo electoral. Apenas esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial le autorizó al INE seguir adelante con el proceso, pero el INE argumenta que no tiene presupuesto, que no tiene dinero para poderlo hacer y bueno, no puede definir cómo se llevará a cabo esta elección si no tiene el presupuesto. Sí, hoy dijeron, el gobierno federal dijo que no podrá, el INE había pedido 13.500 millones, 13.250 millones, el Poder Ejecutivo dijo que no podía tener más que lo que habían costado las elecciones pasadas, que es algo así como 8.500 millones. Lo cierto es que todo está en tinieblas y confirma que la decisión de establecer la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros se hizo sin tener siquiera una idea clara de lo que implicaba esa elección. A prácticamente 4 días de concluir el plazo, la convocatoria para los interesados en participar en el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros no ha tenido la respuesta esperada por los promotores de la reforma judicial. Se han registrado poco más de 3.000 aspirantes, de los 10.000 que se requieren. Pese a los llamados de los voceros del gobierno, los posibles candidatos parecen no estar interesados. ¿No ha sido tu sueño ser juez, jueza, magistrada, magistrado, ministra o ministro? Eres licenciado, licenciada en Derecho, tienes 5 años de ejercicio de la profesión. Es hora de inscribirse. Te está convocando el pueblo de México, te está convocando el país. El 1 de junio de 2025, los mexicanos elegirán más de 1.600 cargos entre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. El domingo 24 se cierra el plazo de registro. No dejen pasar más tiempo. Según el presidente de la Cámara Alta, la escasez de solicitudes es por la falta de difusión y que además las plataformas han presentado problemas. Otro contratiempo son los recursos solicitados por el INE para las elecciones. Este martes, diputados de Morena y la consejera presidenta Guadalupe Tadei
se reunieron para acordar un ajuste al presupuesto para la elección judicial. El INE estableció el presupuesto en más de 13,000 millones de pesos, pero la bancada de Morena pidió que la cifra se reduzca por lo menos a la mitad. En los próximos días se reunirá la Comisión de Presupuesto del INE con la Cámara de Diputados para revisar cada uno de los renglones del gasto que tendrá el instituto en 2025. En su conferencia matutina, jueces y magistrados hablaron de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalaron que los representantes del Estado mexicano reconocieron que la reforma judicial no está sustentada en un diagnóstico formal. Allá no se puede mentir. Allá no se puede llegar a hacer afirmaciones genéricas sin fundamento. Allá expresamente se dijo, en representación del Estado mexicano, allí, que no hay diagnóstico. Que no hay diagnóstico en México de que existe el problema de la corrupción generalizada en el Poder Judicial de la Federación y de que la reforma que está implementando sea la solución a esos problemas. Pese a los problemas para cumplir con los procedimientos, la presidenta del Tribunal Electoral se manifestó a favor de no frenar la elección judicial. Que las autoridades no pueden poner en pausa o detener su actuación en relación con el proceso electoral, al existir una garantía constitucional en la continuidad de la ejecución de los actos para la elección de autoridades jurisdiccionales. Mientras tanto, la ministra Yasmín Esquivel, quien buscará ser reelegida para la nueva Suprema Corte, se reunió con más de 100 jueces y magistrados federales que participarán en las elecciones de 2025. El objetivo fue analizar los retos de transformar al Poder Judicial. Bueno, y regresando al tema de la seguridad, hay que detenerse en lo sucedido en el municipio de Ángel Albino Corzo, uno de los municipios controlados por el crimen organizado en Chiapas. Bueno, hasta allá llegaron días atrás fuerzas militares y de la Guardia Nacional para tratar de recuperar el control del municipio. ¿Qué sucedió? Los pobladores y las propias autoridades municipales, que por supuesto están asusadas por el crimen organizado, les impidieron el paso. Imagínese usted que los criminales están haciendo que los ciudadanos, los que viven en ciertos lugares, repelen la seguridad. Y bueno, ya los militares, la Guardia Nacional, no se movieron del lugar, se instalaron en un predio a las afueras de la ciudad, pero ahí siguen en esta zona, bueno, donde no pueden entrar. ¿Por qué? Porque los habitantes no quieren, porque están amenazados en gran medida por el crimen organizado, Jorge. Sí, la situación es de extrema tensión y puede derivar tanto en Ángel Albino Corzo como en otros puntos de Chiapas en explosiones violentas. Las fuerzas militares fueron mesuradas, se mantuvieron en la zona sin caer en provocaciones. ¿Qué es lo que quieren los grupos criminales que por coacción e interés mantienen en esas comunidades buena parte del control territorial? Nosotros, Ejército Mexicano, no buscamos una confrontación con ustedes. Eso me gustaría que quedara claro. Nosotros somos parte de la sociedad. También nos afecta lo que está pasando en el país. La situación en el municipio de Ángel Albino Corzo, en Chiapas, sigue tensa pese a los delicados acuerdos. La noche de lunes, pobladores permitieron la salida de militares y elementos de la Guardia Nacional que permanecían cercados en el auditorio municipal desde el jueves. Medios locales indican que debido a las gestiones de las autoridades municipales, las fuerzas federales ocuparán el predio San Nicolás a la salida de la cabecera municipal. Ante la presión de grupos criminales, decenas de pobladores bloquearon los accesos y salidas al municipio situado en la región frailesca de Chiapas y cercaron a los militares para exigir su salida del pueblo. El problema comenzó cuando pobladores de la comunidad de Ignacio Zaragoza, municipio de La Concordia, limítrofe con Ángel Albino Corzo, publicaron un documento para pedir que autoridades intervengan en el reclutamiento forzoso que realizan grupos delictivos. Denuncian que estas organizaciones obligan a hombres y jóvenes a participar en bloqueos en distintos puntos de la región. Comuneros acusan que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación presiona a los habitantes para que exijan la salida del ejército. En Cintapala, fuerzas federales catearon 2 ranchos donde operaban los Deltas, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. En los ranchos llamados El Zapote y Sicarios mantenían resguardada cocaína, cristal, armas largas y cartuchos.
En este contexto, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, acusó que la violencia y el crimen organizado es latente y que el problema se agravó por la presencia de cárteles de otras entidades que llegan al estado. Chiapas vivió un fin de semana marcado por la violencia, con el registro de al menos 7 asesinatos en Palenque, Tapachula y Tuxtla Chico. A finales de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México admitir el recrudecimiento de la violencia en Chiapas para investigar, con ese contexto, el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido en San Cristóbal de las Casas. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.